Hola a todos, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a resolver un problema de mecánica de fluidos, específicamente de estática de fluidos. El problema lo he extraído del libro de Física 2 para Ciencias e Ingeniería de Mendoza Paricollo y el problema dice lo siguiente. En la figura la compuerta BD tiene un ancho de 2 metros. Está articulada en el punto D o el punto de pivotaje es el punto D. El aceite tiene una densidad de Rho sub 1 de 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este sería el aceite para mí de densidad Rho sub 1 de, o que va a ser igual a 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué fuerza horizontal Q? Una fuerza horizontal Q debe aplicarse para que la compuerta se mantenga en equilibrio. Y también me dan como dato que L va a ser a 1.5 metros. L se refiere a las alturas de separación de los líquidos y de las fuerzas aplicadas en mi compuerta. Esta es una compuerta plana que está de forma vertical, ¿no? Está de forma vertical. Esta compuerta plana vertical sostiene dos fluidos, un fluido que va a ser el aceite de densidad Rho sub 1 y el agua. ¿Qué es lo que voy a hacer para resolver este tipo de problemas? Lo primero que voy a hacer es que voy a transformar todo este fluido en un fluido que me convenga, que en este caso va a ser el agua. ¿Cómo lo voy a transformar? ¿O qué concepto voy a utilizar? Solamente voy a utilizar el concepto donde me dice que puedo cambiar este fluido que me genera una presión determinada en el punto de separación de los dos fluidos, que sería este punto, ¿no? Este punto de separación entre los dos fluidos. Me va a generar una presión esta columna de líquido. Lo voy a intercambiar por otro fluido que igual me genere la misma presión, pero la columna de líquido va a cambiar. ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo considero la presión en el punto de separación de los dos fluidos y utilizando la fórmula de la presión hidrostática, digo que va a ser igual a la densidad del fluido 1 por la gravedad por la columna de líquido que este tiene, que en este caso es L, ¿no? Es L. Y lo voy a intercambiar por un fluido que yo quiera. En este caso va a ser el agua. Entonces digo que va a ser igual a la misma presión, pero de distinto fluido, que va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por una columna de líquido que yo desconozco, ¿no? Entonces aquí, en síntesis, yo tendría una ecuación con una incógnita, donde la densidad del agua es estandarizada, que van a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aceite, obviamente ya hemos mencionado que va a ser 800 kilogramos por metro cúbico. Las gravedades, o la gravedad, perdón, bueno, se podría simplificar y también tengo la altura L de columna de líquido de aceite, ¿no? Despejando de esta ecuación la columna de líquido H, que va a ser la del agua, me va a resultar o va a ser igual a la densidad del aceite por la columna de líquido del aceite sobre la densidad del agua, ¿no? Reemplazando los valores de 800 y 1000, digo que la columna de líquido va a ser a 0.8 de L. ¿Pero de qué líquido? Del agua, de lo que lo estamos reemplazando. Listo. Hasta este punto yo ya tendría todo, todo, todo mi fluido de una sola densidad, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es determinar la fuerza horizontal o la fuerza hidrostática. Para eso tengo una fórmula, que es esta. La fuerza hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad, por la altura del centro de gravedad, por el área. Entonces, vayamos determinando cada una de las variables. La densidad, obviamente, va a ser la densidad del fluido, que en este caso es el agua, la gravedad es una constante. La altura del centro de gravedad. ¿Cuál es la altura del centro de gravedad? A ver, revisemos. La altura del centro de gravedad va a ser desde la superficie del agua hasta el punto del centro de gravedad, pero de la superficie mojada o la superficie que está cubierta de líquido. Entonces, noto que esta altura va a ser igual a 2 más 0.8, que va a ser a 2.8 de L, ¿no? Entonces, si yo tomo o considero solamente la región que está en contacto con el líquido, considero y digo que va a ser la mitad, ¿no? La mitad su centro de gravedad. Y digo que va a ser a 1.4 de L.
Reemplazando los valores, como L valía 1.5, va a ser igual a 2.1 metros de longitud. Esa sería la altura al centro de gravedad, ¿no? Sigo. Ahora que ya he determinado la altura al centro de gravedad, voy a determinar el área. El área también va a ser igual a el área que está en contacto con el fluido, o el área mojada. El área mojada va a ser la altura como tal, la altura por el ancho de la compuerta. El ancho de la compuerta me decía que va a ser de 2 metros. B igual a 2 metros. Entonces va a ser igual a 2 metros por 1.8 de L, donde L valía 1.5. Finalmente el área mojada o en contacto con el líquido va a ser a 8.4 metros cuadrados, ¿no? Reemplazando cada uno de los valores, tanto de la densidad, la gravedad, la altura, el centro de gravedad, el área, la fuerza horizontal va a ser a 173.048.4 metros, perdón, newtons. Seguimos. Ahora voy a encontrar la distancia Y al centro de presión, ¿no? La distancia Y al centro de presión. Esta viene dando por la siguiente fórmula, que va a ser igual al momento de inercia respecto al eje neutro, dividido entre la distancia Y al centro de gravedad por el área más la distancia Y al centro de gravedad. Vayamos analizando cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, el momento de inercia. Si yo me fijo a esta compuerta, o me fijo en esta compuerta, y lo represento desde una vista de perfil, es como si yo viese un rectángulo de frente. Yo me posiciono aquí, viéndolo de frente, va a ser un rectángulo. De alto, 2.8 L, y de ancho, o de base, B de 2 metros. Bajo esa consideración, el momento de inercia para un rectángulo es igual a la base por el alto al cubo sobre 2. Esto lo es de tablas. Se puede deducir para cualquier tipo de figura, pero en este caso vamos a sacarlo de tablas, ¿no? Que es la base por el alto al cubo sobre 2. Reemplazando los valores, digo que la base va a ser obviamente B, el alto va a ser 2.8 de L al cubo sobre 2. Y Y al centro de gravedad. ¿Qué es la distancia Y al centro de gravedad? Para en este caso particular de compuertas verticales, Y al centro de gravedad va a ser igual a la altura al centro de gravedad o H al centro de gravedad. Solamente en este caso que la compuerta sea vertical. Ya cuando la compuerta está inclinada con un ángulo determinado, ya estos valores son distintos. Tanto la distancia Y al centro de gravedad como la altura al centro de gravedad. Las distancias no son las mismas cuando la compuerta está inclinada. En este caso, la compuerta está de forma vertical, entonces las distancias son las mismas. Bajo ese concepto digo que la distancia Y al centro de gravedad va a ser igual a la altura al centro de gravedad, por lo tanto va a ser igual a 1.4 por L. Finalmente por el área. El área ya lo conocemos que va a ser igual a la base por la altura, ¿no? Reemplazando los valores tanto de la base, la longitud de L y el área, me dice que la distancia al centro de presión es igual a 2.8 metros, que sería el punto donde está aplicado la fuerza horizontal considerando la superficie del agua, como se nota en esta figura. A ver, revisemos. Esa distancia de Y al centro de presión es la distancia desde la superficie del líquido, o en este caso del agua, hasta el punto de aplicación de la fuerza horizontal o la fuerza hidrostática. Y aquí cabe recordar que el centro de gravedad siempre va a estar por encima al centro de presión, o generalmente
o casi siempre es así, ¿no? Seguimos. Para determinar o encontrar la fuerza Q que mantiene en equilibrio. Si revisamos el diagrama y si solo considero esta fuerza horizontal con el punto de rotación en D, me generaría un momento y en síntesis giraría hacia la parte derecha o giraría en sentido horario mi compuerta. Por lo tanto, yo necesito una fuerza Q que lo mantenga en equilibrio, ¿no? Como una contraposición de momentos. Listo, entonces hago eso, una sumatoria de momentos en el punto de pivotaje que es D, ¿no? Igual a 0, y digo que va a ser a la fuerza Q tomando como sentido positivo el momento horario. Entonces esta fuerza Q me genera un momento antihorario respecto al punto D por su distancia. Su distancia es 2L más L más L, 4L. Y eso está aquí, menos Q por 4L. Y la fuerza hidrostática me genera obviamente un momento horario respecto al punto D. ¿Cuál sería su distancia o su brazo? Sería 8L, ¿no? 8L menos la altura Y al centro de presión, ¿no? 2.8L menos la altura Y al centro de presión me genera esta distancia. Y me genera también un momento horario, ¿no? Que sería esto. ¿Listo? Aquí se me ha generado una ecuación con una incógnita, ya que todos los valores son o están ya determinados, y el único valor que no está o está como incógnita es el valor Q o la fuerza Q. Despejando de esta ecuación, lo mando esto al otro miembro y lo multiplico a ambos miembros por menos 1 y también despejo el brazo de 4L, me quedaría de esta forma, ¿no? La fuerza horizontal por 2.8L menos la distancia Y al centro de presión sobre 4L. Reemplazando cada uno de los valores, la fuerza Q es 40.377.96 newtons, ¿no? De esta forma hemos encontrado esa fuerza Q que nos pedía el problema para que el sistema o para que la compuerta se mantenga en equilibrio, ¿no? Pues sí, para que el sistema se mantenga en equilibrio. Muy bien, les doy las gracias por acompañarme y no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en un siguiente video.